La caída del Imperio egipcio es un periodo complejo y multifacético que abarca varios siglos y está marcado por una serie de eventos significativos. A continuación, te presentaré un relato general de este periodo histórico. El declive del Imperio egipcio se puede rastrear hasta el final del Imperio Nuevo, alrededor del siglo XII a.C. Durante este periodo, Egipto experimentó una serie de desafíos internos y externos que minaron su estabilidad y poderío. Luchas de poder entre faraones, corrupción administrativa, y problemas económicos y sociales debilitaron gradualmente al Estado egipcio. Los primeros signos de declive en el Imperio egipcio se remontan al final del Imperio Nuevo, alrededor del siglo XII a.C. Este periodo, conocido como la Tercera Transición o Tercer Periodo Intermedio, marcó el comienzo de una serie de desafíos políticos, sociales, económicos y militares que eventualmente contribuirían al colapso del poder centralizado en Egipto. Durante el Tercer Periodo Intermedio, Egipto experimentó una serie de dinastías débiles y faraones ineficaces que no pudieron mantener la autoridad centralizada sobre todo el territorio. Surgieron divisiones regionales y tensiones internas entre las ciudades y provincias. Este debilitamiento del gobierno central llevó a la fragmentación del país, con gobernantes locales ganando autonomía y poder a expensas del faraón en Tebas, la capital tradicional. Durante este periodo, Egipto se encontraba rodeado por poderosos imperios extranjeros, como el asirio, el babilónico y el persa. Estos imperios aprovecharon la debilidad interna de Egipto para intervenir en sus asuntos políticos y económicos. Las incursiones militares extranjeras y las demandas de tributo debilitaron aún más la posición de Egipto en la región. El imperio egipcio dependía en gran medida de la agricultura y el comercio para su supervivencia. Sin embargo, durante el tercer periodo intermedio, Egipto enfrentó una serie de desafíos económicos, incluidas las malas cosechas, las sequías y las inundaciones del Nilo irregulares. El agotamiento de los recursos naturales, como la tierra fértil y los minerales, también contribuyó a la crisis económica. Las luchas de poder internas y la falta de liderazgo efectivo llevaron a conflictos internos y revueltas populares en todo el país. Las tensiones entre las élites políticas, militares y religiosas a menudo se traducían en disturbios civiles y rebeliones. Estos conflictos debilitaron aún más la autoridad central y contribuyeron a la inestabilidad general. Durante este periodo, también se produjeron cambios significativos en la cultura y la religión egipcias. La influencia de prácticas religiosas extranjeras y el sincretismo cultural se hicieron más evidentes, y hubo una disminución en la adhesión a los antiguos dioses y rituales egipcios tradicionales. Esto reflejaba la creciente interacción de Egipto con otras culturas y la globalización en el mundo antiguo. Estos primeros signos de declive sentaron las bases para los desafíos más profundos que enfrentaría el imperio egipcio en los siglos venideros. La debilidad política, la intervención extranjera, la crisis económica, los conflictos internos y los cambios culturales jugaron un papel crucial en la eventual caída del poder centralizado en Egipto y el colapso del antiguo imperio. Uno de los eventos más significativos en la caída del imperio egipcio fue la invasión y dominación extranjera. Durante el tercer periodo intermedio, c. 1069 a 664 AC, Egipto enfrentó la expansión de imperios vecinos, como el asirio y el persa, que buscaban controlar los recursos y rutas comerciales del Medio Oriente. Estos imperios realizaron incursiones militares en Egipto y ejercieron influencia sobre los asuntos internos del país, debilitando aún más su posición geopolítica. Uno de los periodos más tumultuosos en la historia del antiguo Egipto fue la invasión y dominación de los hicsos. Estos fueron un pueblo de origen asiático que invadió Egipto alrededor del siglo XVII a.C., estableciéndose en el delta del Nilo y eventualmente gobernando gran parte del país durante aproximadamente 150 años. Los hicsos introdujeron nuevos métodos de guerra y tecnología militar, como el uso de carros de guerra, que les dieron una ventaja sobre los egipcios nativos. Durante este tiempo, los faraones egipcios del Imperio Medio y el Segundo Periodo Intermedio lucharon por expulsar a los hicsos y restaurar el control egipcio sobre la tierra.
Finalmente, Seqenenretao y su sucesor, Kamose, lideraron una exitosa campaña militar contra los Hicsos, pero fue Amosei quien finalmente los expulsó de Egipto, marcando el comienzo del Imperio Nuevo. Durante el tercer periodo intermedio y más tarde, en el periodo tardío de la historia egipcia, Egipto enfrentó presiones y amenazas constantes de los poderosos imperios vecinos, como el asirio y el persa. Los asirios, en particular, fueron conocidos por sus conquistas militares y su política expansionista en el Medio Oriente. En el siglo VII a.C., el rey asirio Asurbanipal invadió Egipto, sometiendo al país a la dominación asiria durante un breve periodo de tiempo. Posteriormente, el imperio persa, bajo el reinado de Cambises II, invadió y conquistó Egipto en el año 525 a.C. La conquista persa marcó el comienzo de un largo periodo de dominación persa sobre Egipto, conocido como la dinastía saíta. Durante este tiempo, Egipto se convirtió en una provincia del imperio persa aqueménida y estuvo sujeto a las políticas y tributos persas. Las invasiones extranjeras y la dominación extranjera tuvieron un impacto profundo en la sociedad y la cultura egipcias. La presencia de gobernantes extranjeros y la imposición de nuevas autoridades socavaron la autoridad de los faraones egipcios y debilitaron la cohesión nacional. Además, las prácticas culturales y religiosas de los invasores extranjeros influyeron en la vida cotidiana de los egipcios, introduciendo nuevas costumbres y creencias. En conclusión, las invasiones extranjeras y la dominación extranjera fueron episodios significativos en la historia de la caída del imperio egipcio. Estos eventos socavaron la estabilidad política y militar del imperio, dejándolo vulnerable a futuras incursiones y contribuyendo a su eventual colapso. Aunque Egipto logró expulsar a algunos de estos invasores, su presencia dejó una marca indeleble en la historia y la identidad egipcias. Una de las invasiones más significativas fue la dominación de Egipto por los Hicsos, un pueblo de origen asiático que se estableció en el delta del Nilo y gobernó parte de Egipto durante aproximadamente 150 años durante el segundo periodo intermedio, c. 1650 a 1550 AC. Los Hicsos introdujeron nuevas tecnologías militares y administrativas en Egipto, pero su dominio eventualmente llevó a un renacimiento nacionalista egipcio y a la expulsión de los invasores. Los Hicsos eran de origen asiático y se cree que provenían de regiones como Canaán o el Levante. Aprovechando la debilidad del gobierno central egipcio durante el segundo periodo intermedio, los Hicsos lograron establecerse en el delta del Nilo y eventualmente extendieron su dominio sobre gran parte de Egipto. Su ascenso al poder marcó un cambio significativo en la política y el gobierno egipcios. Una vez establecidos en Egipto, los Hicsos gobernaron con una combinación de poder militar y alianzas políticas con las élites egipcias locales. Introdujeron nuevas tecnologías militares, como el uso de carros de guerra, que les dieron una ventaja sobre los egipcios en el campo de batalla. Además, establecieron su capital en la ciudad de Avaris, en el delta del Nilo, desde donde administraban sus territorios. La dominación hicsa no fue aceptada pasivamente por los egipcios. Durante este tiempo, hubo una resistencia continua por parte de los faraones y los nobles egipcios que se negaban a aceptar el dominio extranjero. Algunos faraones locales, como Seqenenretao y Kamose, lideraron campañas militares contra los Hicsos en un intento por expulsarlos de Egipto y restaurar la autoridad egipcia. Fue Amosei, el último faraón de la dinastía tebana del segundo periodo intermedio, quien finalmente logró expulsar a los Hicsos y restaurar la unidad egipcia. Amosei dirigió una campaña militar exitosa que liberó gran parte del territorio egipcio del dominio hicsa. Esta victoria marcó el comienzo del Imperio Nuevo y el fin del segundo periodo intermedio. El conflicto con los Hicsos dejó un legado duradero en la historia egipcia. Si bien la invasión y dominación hicsa representaron un periodo de debilidad y desunión para Egipto, también sirvieron como catalizador para el renacimiento egipcio bajo el Imperio Nuevo. La expulsión de los Hicsos por Amosei fortaleció la identidad egipcia y sentó las bases para el resurgimiento del poderío egipcio en la región. En resumen,
El conflicto con los hicsos fue un evento significativo en la historia de Egipto que contribuyó al colapso del Imperio egipcio. Sin embargo, también allanó el camino para una nueva era de grandeza y esplendor con el surgimiento del Imperio Nuevo. Después de la expulsión de los hicsos, Egipto experimentó periodos de inestabilidad política y social. Los faraones lucharon por mantener el control centralizado sobre el país, y hubo enfrentamientos internos entre facciones rivales por el poder. La corrupción y la decadencia administrativa también socavaron la capacidad del gobierno para mantener el orden y la cohesión nacional. Durante el primer periodo persa, c. 525 a 404 AC, Egipto fue conquistado por el Imperio Persa bajo Cambises II. A pesar de algunos intentos de revuelta, Egipto permaneció bajo dominio persa durante más de un siglo. Durante este tiempo, el control persa sobre Egipto tuvo un impacto significativo en su economía, cultura y política, debilitando aún más al Estado egipcio. La caída del Imperio egipcio marcó el fin de una era de esplendor y poderío. Aunque Egipto nunca recuperó su antigua grandeza política después de la dominación persa, su legado cultural y civilizatorio perduró a través de los siglos. Los monumentos y las obras de arte del antiguo Egipto siguen siendo objeto de admiración y estudio en la actualidad, recordándonos la importancia y la influencia duradera de esta gran civilización en la historia de la humanidad.